Eh, claro, acá fíjate que vos me estás mostrando solamente el ingreso de un solo número, ¿sí? Que lo pedís tres veces. Ahora, como te dice ahí, no sabés cuántos números son, ¿sí? La única condición es que te dice que tienen que llegar a ser que la suma no supere los 500. Entonces pueden ser hasta 500 números inclusive. ¿Está bien? Porque si siempre te va pidiendo, va ingresando uno, 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 o sea que a lo sumo tenés 500 números. Está bien, y no puedes poner 500 variables porque sería una locura. ¿Ok? Bueno, ahí es donde entraba lo que vimos en la última clase el viernes, ¿sí? Que era el while. ¿Está bien? Ese while era el que repetía una porción de código mientras, ¿sí? Acá haya una condición que sea verdadera. ¿Sí? Entonces yo voy repitiendo algo ahí. O sea, acá es código repetitivo. ¿Sí? Código que yo voy a estar repitiendo, ¿sí? Muchas veces mientras esta condición sea verdadera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo como para entenderlo bien. Vamos a imprimir, ¿sí? 10 números. Entonces, empezamos. Número vale 0. ¿Sí? Entonces yo quiero ahora imprimir los primeros 10 números. ¿Sí? Bueno, este print se va a repetir tantas veces mientras que esta condición se mantenga en verdad. ¿Sí? O sea, true. Entonces acá vamos a poner una condición. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que el número sea menor que 10. ¿Sí? Ahora bien, arranco en número 0. Mientras que el número sea menor que 10, imprimo el número. Y luego vuelvo acá al while. Pregunto si es verdadero, ejecuto. Vuelvo al while. Pregunto si es verdadero, ejecuto. Bien. Ahora, en este caso, tenemos que siempre va a ser verdadero porque el número nunca cambia su valor. ¿Sí? Siempre está en 0. Lo que vamos a hacer es ir incrementándolo de a 1. ¿Sí? Entonces ahora es, arranca el número en 0. Mientras el número sea menor que 10, 0 menor que 10, sí. Imprimo el número. Incremento el número. Va a estar en 1. Vuelvo al while. Lo que hay en número, que es 1, es menor que 10, sí. Imprimo, incremento. Vuelvo. 2 es menor que 10, sí. Y así va siguiendo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Este es ejercicio 1. ¿Sí? Ese while se repitió 10 veces. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, ahora, lo que nos pide acá, ¿sí? Es ingresar números. Exactamente. Ahora ahora le voy a contar de vuelta cómo es la estructura general de los whiles. ¿Sí? Y con esa recetita, si la aplican bien, no van a tener ningún problema a la hora de armar whiles. ¿Sí? Primero vamos a tratar de ver si llegamos nosotros a deducirla. ¿Sí? Y después se las digo. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Había que solicitar números mientras la suma, y acá está la que, ¿sí? Mientras, o sea, si está listo, si aparece un mientras, quiere decir que vamos a necesitar un while, ¿sí? Tengo que ingresar los números. Entonces yo el número ahora no lo voy a poner, sino que lo voy a pedir. ¿Sí? Ingrese un número. ¿Está bien? Y tengo que ir pidiendo muchos números. Mientras pase algo acá. Entonces, vuelvo a pedir el número dentro del while. ¿Sí? Ahora bien, la condición me dice que la suma de esos números no supere los 500. Si ya me habla de suma, me habla de cantidades, me habla de promedio,
¿sí? Voy a necesitar ¿qué cosa? Mantener alguna variable donde ir acumulando. Entonces, vamos a definir una variable suma, ¿sí? Y esta variable suma la podemos inicializar en 0. Entonces, leo el número, inicializo la variable suma. Esperen que me parece que está chiquita la letra. Ahí, un poquito, se ve un poco más. Mientras que la suma sea menor que 500, ¿sí? Y ahora acá tengo que ir acumulando esa suma. ¿Está bien? Entonces la suma va a ser igual a la suma más el número acumulado. ¿Sí? El número ingresado, perdón. Entonces fíjense que voy acumulando en la variable suma, ¿sí?, los distintos números que voy ingresando. También es importante que hagan el seguimiento, o lo pueden hacer en la cabeza o pueden hacer en papel. ¿Sí? Pone una columna, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una columna que sea número, una columna que sea suma. ¿Sí? Entonces, arrancan. Número es ingresado por teclado. Listo. Entonces acá yo ingreso un 12. Suma vale 0. Bien. Luego, suma vale lo que había, que era 0 más 12. Entonces, le podemos poner más 12. Leo otro número. ¿Sí? Pongamos un 3. Entonces, lo que tenía en suma. En suma tengo 12. ¿Sí? ¿12 es menor que 500? Sí. Entonces, acumulo el número. ¿Sí? Entonces, en suma me va a quedar 12 más 3. ¿Sí? Y así voy siguiendo. ¿Bien? Entonces, esto se va a repetir hasta que le llegue la suma 500. ¿Sí? Fíjense. Yo lo ejecuto. Primer número, 120. Segundo número, 30. ¿Sí? Ya vamos ahí, 150. 200. Ahí damos 350. 450. ¿Sí? Y ahí me voy a pasar. ¿Sí? Ahí estoy en 510. Y ya cualquier numerito que yo le ponga, ¿sí?, corta. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, siempre que tenga que controlar el ingreso, la clave va a estar en armar esta condición. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo les dije que hay una estructura genérica al momento de armar los whiles. Ah, nos falta un cachito. La suma de los múltiplos de 3. ¿Sí? Bueno, yo quiero sumar aquellos que son múltiplos de 3. O sea, de los ingresados, los que son múltiplos de 3. Entonces, vamos a preguntar acá. Si el número dividido 3, agarro el resto de la división, es 0. ¿Sí? O sea, acá yo estoy diciendo que número es múltiplo de 3 o número, ¿sí?, es divisible por 3. ¿Está bien? Es lo mismo. Pasa que a veces puede venir como múltiplo o puede venir enunciado como divisor. Entonces, si yo agarro, recuerden que este es el resto de la división entera. Si yo agarro el número, lo divido por 3, miro el resto de la división, es 0, quiere decir que el 3 divide al número. En esos casos, yo tendría que ir acumulando esa suma. Entonces, voy a necesitar, ¿sí?, múltiplos 3. Otro variable para ir guardando esa suma. ¿Sí? Entonces, es igual a lo que ya había antes, más el número nuevo que acabo de ingresar. ¿Sí? Entonces, print suma, y ahí imprimimos los que son múltiplos de 3. ¿Sí? Fíjense, ingresamos un número, ingresamos el 3, 450, ahí tenemos, ¿sí?, estamos 60, ¿sí?, 513. ¿Está bien? Ah, son todos estos múltiplos de 3.
¿Ok? Bueno, lo que hicimos acá nosotros, ¿sí? Es la estructura que yo siempre les recomiendo que sigan a la hora de armar un while, ¿sí? Cuando ustedes arman un while, ustedes acá tienen una condición de corte, ¿sí? O condición, o guarda, ¿está bien? Esta condición es la que va a siempre ser true o false. Mientras que sea true, o sea, mientras que sea verdadera, eh, lo van a ir repitiendo lo que está acá. Y acá abajo van a poner, ¿sí? Todo lo que sea proceso o procesamiento, ¿sí? Que en nuestro caso, esto fue el procesamiento, ¿sí? Que puede ser una línea, ¿sí? Uy, 3 líneas, todas las que necesitan, ¿sí? Todo lo que sea procesar, hacer cálculos para buscar determinados valores, para ir, como se dice, acumulando. eh, que en general, en los casos nuestros, vamos a tener así o acumulados a partir con un determinado criterio. ¿Sí? Nada mucho más complejo que esto. ¿Ok? Luego, ¿sí? Acá va a ir lo que es actualización variables, ¿sí? En la, volvamos a las comillitas, bueno, en la condición, ¿sí? Justamente, fíjense que acá yo estoy actualizando ¿qué cosa? Número, ¿sí? En realidad, esta tendría que estar ahí, ¿sí? Así nos queda bien, bien. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte casi final del while vamos a poner todo lo que corresponda, ¿sí? A la actualización de la variable que está en el while, que puede ser o la variable directa, ¿sí? Como teníamos en el primer ejemplo, que acá estaba el número, o una que es indirecta, ¿sí? Porque suma depende de ese número ingresado, ¿sí? Y luego, primero tenemos que poner inicializar variables de la condición, ¿sí? Si siguen esta estructura genérica, van a poder resolver todos los ejercicios que tengan con while, ¿sí? O el 99% por lo menos. ¿Está bien? Entonces, cuando tengan que resolver cosas así iterativas, analicen primero cuál es la condición del while, ¿sí? Cuando determinan cuál es la condición de ese while, van a ver qué variables entran en juego, ¿sí? En ese while. Entonces las tienen que inicializar, ¿sí? Y luego hacen lo que tengan que hacer y antes de terminar el while tienen que actualizar esas variables, ¿sí? En general, esta es la forma que van a tener fácil de encarar todos los ejercicios que tengan con el while. ¿Bien? Bueno, ahí está resuelto este, ¿sí? Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿está bien? Ahora, este ejercicio es parecido, pero bueno, tiene algunas cositas más, ¿sí? Entonces, me parece interesante, porque justamente fue un ejercicio del final de ayer, ¿sí? Así que vamos a resolverlo y van a ver que hacemos exactamente lo mismo que esa estructura. A ver, se quiere generar estadística de estatura de en curso, por eso se pide cargar alturas hasta que se ingrese un 0. Bueno, acá está la clave, el hasta, ¿sí? Ese hasta, ¿sí? Es el equivalente al while, ¿ok? Pero un hasta sería como lo negado al while, ¿sí? Entonces, o sea, sería como que si yo escribo hasta en el enunciado, ¿sí? Equivale a while not, más o menos, ¿sí? Una cosa así. Mientras, vamos a ponerlo en castellano, mientras no, ¿sí? Si el enunciado yo leo hasta, bueno, yo lo voy a interpretar como mientras no,
¿sí? Entonces acá me dice hasta que se ingrese un 0. Entonces, mientras que no se ingrese un 0. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi condición. Mientras altura sea distinto de 0. ¿Bien? Fíjense que yo ya descubrí cuál es la condición. Una vez que descubrí la condición, tengo la variable. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es inicializar esa variable que entra en juego acá. Entonces, la altura es igual, se carga. Entonces, tengo que pedir la altura. ¿Sí? Pido la altura, tengo el alta y tengo que cargar alturas hasta que sea distinto de 0. O sea que esto es lo mismo, ¿sí?, que la actualización de esa variable. En este caso, ¿sí?, la condición Lu, es que te dice solamente 0. ¿Sí? Si no te están pidiendo que vayas, si cargan negativo. ¿Está bien? Si cargan negativo es un error del usuario. ¿Sí? Se te puede llegar a pedir, ¿está bien?, aparte, que uno valide que ingreses valores positivos solamente. ¿Sí? En este caso, la única condición que te dicen es igual a 0. Si vos haces eso, está bien. ¿Sí? Con eso alcanza. Si lo querés mejorar para evitar que no te pongan una altura negativa, lo cual no sería lógico, ¿sí?, suma. ¿Está bien? Entonces, ahora me piden promedio de alturas. Recuerden que lo que va a ir acá, ¿sí?, es el proceso, donde hacen los cálculos que me piden. Promedio de altura. ¿Sí? Entonces, si yo necesito promedio, voy a necesitar dos cosas. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar la suma de altura y la cantidad de alturas. Suma de alturas, cantidad de alturas. ¿Sí? Yo necesito estas dos cosas para el promedio. ¿Sí? En general, los promedios siempre lo vamos a calcular después del while. ¿Sí? Acá calculo promedio. ¿Sí? Lo que yo voy a ir haciendo acá es acumulando, ¿sí?, los valores que necesito para después calcular el promedio. Entonces, suma de alturas es igual suma de alturas más la altura leída, ¿sí? Y cantidad de alturas es igual cantidad de alturas más 1. ¿Está bien? Y esto lo voy a ir haciendo mientras que la altura que yo cargue sea distinto de 0. Cuando yo pongo 0, ¿sí?, finaliza el while y voy acá abajo, entonces ya puedo decir que promedio es igual a la suma de alturas dividido la cantidad de alturas. ¿Sí? E imprimo el promedio. Hice el primer cachito. ¿Sí? El segundo me pide determinar la cantidad de alturas mayores a 120. ¿Ok? Cantidad. Listo, entonces voy a necesitar una variable para contar. Vamos a hacer separadito, si queda claro. Entonces, cantidad mayores. ¿Sí? Y en la parte de procesar, ¿qué tengo que hacer? Voy a preguntar si la altura es mayor a 120. ¿Sí? Y si es mayor a 120, cantidad de altura es igual cantidad de altura más 1. ¿Sí? Con lo cual yo acá puedo poner, vamos a poner acá la leyenda, promedio, tanto, int, cantidad mayores 120, eso sería cantidad mayores. ¿Sí? Fíjense que si bien este por ahí era un poquito más largo que el anterior, porque pedía dos cosas, lo resolvimos de la misma manera. ¿Sí? Planteamos, ¿sí?, esta estructura, ¿sí?, y en base a esta estructura planteada,
fuimos desmenuzando el enunciado y fuimos armándolo. ¿Está bien?